que son las hemorragias postparto. ¿Qué vendría a ser una hemorragia postparto? Es la pérdida de más de 500 ml de sangre tras un parto vaginal o más de 1000 ml después de una cesárea. Lo normal que se pierda de sangre durante un parto es de 300 a 500 ml. Más de 500 ml ya se considera una hemorragia postparto y más de 1000 ml en una cesárea vendría a ser una hemorragia. La OMS lo define como la pérdida sanguínea de más de 500 ml sin importar la vía de terminación del embarazo, parto o cesárea. Se considera grave, una hemorragia grave o una hemorragia severa, cuando la pérdida de sangre es mayor a 1000 ml o la paciente comienza a presentar signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. ¿Cuáles serían estos signos y síntomas? Taquicardia. ¿Qué más? Hipotensión. ¿Qué más? Palidez. Siga. Llenado capilar mayor a 12. Ya, siga. Anuria. ¿Va a presentar inmediatamente anuria? Descenso de la temperatura. Puede ser diaforética, pálido, temblorosa, puede comenzar a perder el conocimiento. La hemorragia postparto viene a ser la causa número 1 de mortalidad materna en países en desarrollo y el 25% de la mortalidad materna a nivel mundial. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Cuando hablamos de síntomas, la paciente comienza a tener unos mareos, debilidad, palpitaciones, hay agitación, confusión, disnea. Cuando hablamos de signos, obviamente que el sangrado es mayor a lo normal, va a haber hipotensión. La taquicardia viene a ser el principal signo de manifestación. Diaforesis, síncope, palidez, oliguria, hipoxia. Existen factores de riesgo para lo que son las hemorragias. Hablamos de anteparto, es decir, una paciente con historia de hemorragias postparto. Las nulíparas, las gran multíparas, aquellas pacientes que tienen más de 5 partos, dado que esto es un factor de riesgo porque el útero muchas veces está agotado, está exhausto de tantas veces que ha dilatado, ha contraído y todo, entonces le cuesta, le dificulta volver a contraerse y es una hipotonía hacia una atonía uterina. Las coagulopatías congénitas o adquiridas, el uso de medicamentos. ¿Qué medicamentos les dije que podía provocar hemorragia postparto? Les dije cuando colocamos, cuando administramos, avisamos al anestesiólogo. Ya, la aspirina, sí, porque es un coagulante. ¿Qué se da para la presión? Carlos, ¿qué das para la presión? Los sartán. ¿En el embarazo van a dar los sartán? No. Ya, estamos hablando del embarazo. ¿Qué le vas a dar a una paciente embarazada? Aparte de la metildopa. ¿Qué es el nifedipine? Inhibidor de los canales de calcio. Entonces, eso va a impedir que haya una contracción en el músculo liso del útero. ¿Qué le vas a dar a una paciente con convulsión o con riesgo de convulsión en un síndrome hipertensivo? Marcela. Reitas. Haloperidol. ¿Revisaron lo que avanzamos? Sulfato de magnesio. Y el sulfato de magnesio puede impedir que el útero vuelva a contraerse fácilmente y que haya una hipotonía. Entonces, cuando hablamos de uso de medicamentos, tenemos el sulfato de magnesio, el nifedipine. Una placentación anormal, es decir, que esta placenta esté adherida de forma patológica y que no salga por completo, y eso provoca mayores sangrados. Ahí hablan de mayores de 30 años, otros libros hablan de mayores de 35 como factor de riesgo, porque el útero pierde sus principales funciones.
que es la elasticidad y la contractilidad. La anemia, la sobredistensión del útero. ¿Cuándo va a haber sobredistensión del útero? Josué. En un embarazo gemelar, en un polidramius. Los macrosómicos. Cuando hablamos de parto, el parto prolongado, la preeclampsia, la muerte fetal, una inducción o conducción fallida. ¿Qué es inducción? Madrid. Llevar a cabo un procedimiento. ¿Con qué? Puede ser con suprotón. Misoprostol. Y si querés hacer conducción, ¿qué es la conducción? Anderson. El uso de la oxitocina. Ya. El uso del sulfato de magnesio, la coriomionitis. Cuando hablamos de intervenciones quirúrgicas, una cesárea. La cesárea se hace a nivel de lo que viene a ser el istmo, que en el embarazo se convierte en el segmento. A ambos lados de estas pasan los paquetes vasculares. Muchas veces se desgarra y puede lesionar el paquete vascular, lesionar a la principal arteria. ¿Cuál es? En el útero. La uterina. Entonces, al lesionar la uterina comienza a sangrar, puede hacerse un hematoma, entonces en la cesárea. Cuando hablamos de episiotomía es cuando hacemos la incisión en el periné y algunas veces para cerrarla tal vez no agarramos bien y dejamos espacios muertos y fuera. Otra causa también son los desgarros cervicales. Pueden haber los desgarros cervicales, se lesionan las arterias. ¿Qué arterias? Del cervix. Cervicales, las cervicovaginales, entonces se lesionan y puede haber mayor sangrado. Ahí vamos a tener lo que son las 4T. Puedo preguntarles en el examen qué son las 4T. Vamos a tener el tono, el trauma, el tejido y la trombina. Esas son las 4T. Cuando hablamos de tono, es un útero hipotónico o un útero atónico. El útero no se contrae, no tiene la capacidad de contraerse, está relajado y está sangrando. 70% de frecuencia, es decir, es la principal causa. Trauma pueden ser laceraciones de cervix, de vagina, de vulva, hematomas o una inversión uterina. Cuando tenemos un parto por vía vaginal, lo que se hace es esperar que la placenta desprenda, descienda y se expulse. Si nosotros estamos apurados y jalamos la placenta, podemos provocar una inversión uterina. Es decir, que como una media el útero se vuelca hacia afuera. Si llegara a suceder eso, ustedes lo primero que hacen es el puño y lo meten. Tratan de ir lo más rápido que se pueda. Si ustedes ven que el útero se está volcando, el puño, lo más rápido que se pueda. Ya para tratar otra vez de volverlo hacia adentro. Cuando hablamos de tejido, puede ser la retención de tejidos placentarios o una placenta invasiva, un acretismo, una percreta, una acreta, una íncreta. Y de trombina son aquellos pacientes que tienen algún tipo de coagulopatía o esas pacientes que hacen su coagulación intravascular diseminada por un óvulo fetal, por un DPP, esas serían las causas. ¿Cómo vamos a hacer la prevención? Tenemos lo que viene a ser el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto, que se dice MATEP. Habla de la administración de oxitocina, justamente sale el hombro anterior del feto y comenzamos a colocar oxitocina. El pinzamiento tardío del cordón se debe esperar de 1 a 3 minutos para hacer el pinzamiento del cordón. Para eso tenemos lo que es el parto humanizado. Agarra, sale el feto y se lo coloca sobre el pecho de la mamá, aún unido el cordón hacia la caseta. La tracción controlada y sostenida del cordón umbilical para expulsarle la placenta es la maniobra de Brandt-Anderson. Sale y ustedes giran, van girando en contra de las manecillas del reloj sin presionar, o sea, sin jalar, sin apurarse.
Si ustedes jalan, van a dejar cotiledones, van a dejar membranas, pueden provocar una inversión uterina, entonces hay que dejar. ¿Cuáles eran las etapas del desprendimiento de la placenta? Sasha. Existe, cuando se desprende la placenta, tiene 4 etapas. ¿Cuáles son? Enrique. ¿Qué pasa primero? ¿Qué se desprende primero? La placenta. Después, ¿qué se desprende? Las membranas. Después, ¿qué sucede? ¿Qué te llamas tú? El descenso. Va a descender placenta, va a descender membrana y luego se va a expulsar. Todo eso tiene un proceso. ¿Qué tiempo puede durar ese proceso? ¿Hasta cuánto para decir es una retención placental? Algunos dicen 20 minutos, otros dicen 30 minutos. Pero pasado eso hay que hacer ya algo para sacarla. Y una vez sale la placenta, el masaje uterino, que nosotros mismos, la CCBP, atendemos a esa paciente y nosotros le explicamos a ella cómo va a masajear el útero. El útero contraído, ¿qué se llamaría el útero contraído en un posparto? ¿Qué se llama el útero contraído en un posparto, en una cesárea? Ahí está duro. Globo de seguridad de Pinar, así. Entonces, nosotros le enseñamos a la paciente que lo vaya masajeando el globo de seguridad de Pinar. Si no hay ese globo, la paciente va a sangrar. Luego está el tratamiento. Ante una hemorragia postparto, son las soluciones cristaloides. Colocamos oxitocina. La oxitocina vendría a ser el primero, el de elección. La oxitocina va a provocar contracciones, pero contrae, relaja. Esto hace la oxitocina. Si no cede, vamos a usar la ergometrina, que también es llamada Metergin, ergometrina, metergin, ergotrato. Viene de 0.2 tanto en presentación de ampollas como en presentaciones de tableta. Cuando es en ampolla podemos usarlo intramuscular. Esta ergometrina es un alcaloide de cornizuelo de centeno y estimula la contracción uterina. Lo que va a hacer el ergotrate es una contracción tónica, lo endura al útero. No lo que hace la oxitocina, que contraer, relajar. Y la ergometrina lo contrae, lo pone tónico al útero. Causa una vasoconstricción y eleva lo que es la presión arterial. Entonces está contraindicada en pacientes hipertensas. Podemos hacer el uso del misoprostol. Normalmente colocamos 600 microgramos por vía sublingual, algunas veces lo colocamos por vía rectal. El ácido tranexámico. El ácido tranexámico nos ayuda en los sangrados por ayuda a coagular. Viene de 250, de 500 y siempre indicamos 1 gramo. Pero el ácido tranexámico tiene un efecto aproximadamente a la hora. Por eso yo mis cesáreas hago con previa el tranexámico porque yo sé que va a demorar 1 hora más o menos en hacer efecto. Se coloca la sonda Foley y se puede hacer la transfusión de paquetes globulares, del plasma fresco congelado, de las plaquetas. Normalmente por 3 paquetes globulares se coloca 2 de plasma, 1 de plaqueta. ¿Cuánto te eleva la hemoglobina un paquete globular? Más o menos 1.5 gramos. Existen otros tratamientos que se pueden hacer, que es el taponamiento uterino con el balón de Bacri. No lo tenemos, usamos a veces el preservativo. Lo colocamos y para hacer como un globito, ¿cierto? Y que eso comprime. Cuando es quirúrgico podemos hacer la de Belinch, que el útero está así. Hacemos la histeromorragia, o sea, la sutura del útero.
Este no sangra y lo hacemos como un sándwich. Lo doblamos hacia acá y hacemos puntos y queda apretadito. La ligadura quirúrgica de las uterinas o de la hipogástrica y en última instancia lo que vendría a ser la histerectomía. La histerectomía, chicos, es después que se intentó todo, tanto medicamentoso como técnicas quirúrgicas. Sería lo último. Y no se hace una histerectomía total, se hace una histerectomía parcial, se deja fuera. ¿Qué es atonía uterina? Atonía uterina viene a ser la incapacidad que tiene el útero para contraerse. Si se recuerdan, les mencioné de que una vez se desprende la placenta, queda lo que es el lecho sangrante. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasa ahí? El que dijo, En esa parte queda como si fuera que la placenta debería estar en la parte superior, queda como una herida en donde estaba insertada la placenta. digamos que estaba en el fondo y estaba prendida acá, ahí está el lecho sangrante. Ajá. Tienen unos vasos, microvasos, que gracias a las contracciones uterinas que hay, estos se van a cerrar y no va a sangrar. Al no haber contracción uterina, esto continúa sangrando. Eso es el lecho sangrante. Factores predisponentes, antecedentes de una hemorragia postparto, el útero que está sobredistendido, el músculo uterino exhausto. Estas pueden ser en los partos prolongados, en los pacientes gran multigestas, el uso de algún relajante muscular, ya mencionamos cuál era, ¿verdad? Infección intraamniótica, también cuando la paciente ha hecho un acorio o está con un acorio, al útero le cuesta contraerse. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? El diagnóstico obviamente es por clínica, un sangrado mayor a lo normal, el tamaño del útero igual es mayor a lo normal, en vez de estar a nivel umbilical o infraumbilical, el útero va a estar subinvolucionado, va a estar por encima del ombligo. La consistencia va a ser blanca porque no va a haber el globo de seguridad espinal. ¿Cómo evitamos esto? Administrando de forma profiláctica lo que son los uterotónicos. Nace el bebé y se comienza con la oxitocina. Normalmente se coloca 10 unidades a chorro, con bolo, y 10 a goteo. Podemos llegar hasta las 40 gotas. Hasta las 40 unidades. Podemos llegar hasta 40 unidades de oxitocina. El tratamiento, masaje uterino. Si es en quirófano, nosotros lo masajeamos al útero. Normalmente yo saco el útero hacia afuera, hago mi uterografia, al meterlo al útero, ahí adentro podemos masajear. Algunos colocan oxitocina en los cuernos. ¿Por qué creen que se colocaría directamente en una cesárea en los cuernos? Porque de ahí nace la contracción. Los cuernos son los marcapasos. De ahí nacen las contracciones. Entonces podemos colocar, obviamente mirando de no dar en algún paquete que esté bien vascularizado para que nos ayude con la contracción. Y el ergometrina, misoprostol, dependiendo del antecedente de la paciente. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? La práctica que nosotros era una cesárea y cuando miramos haciendo eso, como pero que y ahora está Ya, sí, masajeándolo, ¿verdad? Sí. No le estaba haciendo caso. Es para eso. Cuando está bendito el útero, lo meten a cavidad, o si no lo sacan, porque no todos lo sacan afuera, y adentro lo vamos masajeando, ¿no? Para que vaya bajando el tono. O sea, va provocando como la contracción. Sí. Lo mismo, si tú tienes una gestante, un trabajo de parto, tú vas y le estimulas el fondo del útero, lo vas haciendo así. Y ahí viene la contracción. Elaboración y masaje de Agarra. Tú lo vas a sentir porque, por ejemplo, cuando es un útero atómico, es como que vos agarres un bollo de polera y se hace chum.
¿Me hago entender? Cuando tú lo comienzas a masajear y ya se está administrando la medicación, él va demorándose hasta que queda duro, bien contraído. Hasta ahí ya tú sabes. Obviamente que si ustedes tienen si nosotros tenemos una atonía uterina, no voy a cerrar si ese útero sigue atónico. No, vamos con medicación. También usan el atosiban, pero el atosiban es caro en la parte pública, ni idea que lo tengamos, pero si ustedes revisan su libro de Schwartz, habla de atosiban, que tiene un efecto mucho más rápido y mejor, pero la realidad es que no lo tenemos nosotros para el uso. Entonces vamos a aplicar oxitocina, se da carbohidratos, se pone misoprostol y uno va masajeando. Si el útero agarró el tono, entonces cerramos. Si no, tenemos que seguir ahí y comenzar a buscar otras alternativas. Un Belinch, una dentadura uterina, hipogástrica, comenzar a buscar otras. ¿Qué sería la retención de placenta? Placenta que después de 30 minutos de la expulsión del feto no ha sido expulsada. ¿Ya? Causas de que suceda esto. Puede ser un cierre parcial del cervix, es decir, que la placenta se desprendió, pero el cervix se cerró y quedó atrapado. Puede ser una debilidad de las contracciones, que no hubo contracción y no desprende, no, porque es la contracción la que va a hacer que ya desprende. Una adherencia patológica de la placenta, arquetismo, intreta o Peger. Algunas veces ese en realidad es un diagnóstico ecográfico. La adherencia patológica de la placenta es un diagnóstico ecográfico. El ecografista que va a decir, bueno, es una placenta ácreta, es una pétreta, por lo que él está viendo ecográficamente al ponerle Doppler. El Doppler es el color, le va a mostrar una mayor vascularización ecográficamente. Pero algunas veces no fue bien hecha la ecografía, no hay ese diagnóstico previo, se la lleva al parto cuando uno quiere que salga esta placenta, la no sale, está retenida. Y ahí se cambia totalmente la conducta. Se puede intentar, dependiendo del grado de penetración, por ejemplo en una átrata podemos sacarla manualmente, pero en los otros tipos que ya está penetrando el endometrio o en algunos casos atravesándolo, ya no tenemos otra conducta. Factores de riesgo, el antecedente de una placenta retenida, la edad materna, el morfinato, una cesárea previa, la deshidratación y expulsión prolongada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es clínico, chicos, no salió la placenta, pasaron 30 minutos y sigue ahí la placenta. ¿Cuáles son las complicaciones? Una hemorragia, un proceso infeccioso de la manipulación que se hace, porque algunas veces en un parto se hace una extracción manual. Y el tratamiento que va a ser medicamentoso para ayudar que haya más contracciones, que desprenda la placenta, y si no, intentamos con la mano. La mano entra por vagina hasta el fondo del útero y ahí tratamos de desprender. Cuando sucede esto, se desprende la placenta y posterior a eso se hace un legrado, una revisión instrumental para ver que no haya quedado nada. Ahora, si ustedes están en un primer nivel, aquí tienen un parto, hay una retención placentaria, pueden intentar hacer una extracción manual, pueden. Si ustedes no se animan, ustedes saben que eso es una conducta de segundo nivel, pinzan el cordón y la refieren a la paciente. Ese cordón tiene que ir pinzado. Si ustedes la mandan con el cordón sin pinzar, la paciente se va a desangrar. Pinzan el cordón y refieren. ¿Está bien? Entonces se piensa. ¿De dónde se piensa? Del cordón. ¿Has visto un parto, cierto? ¿O nunca has visto un parto que sea un... Bueno, sale el bebé y del ombligo sale pues el cordón. El cordón es unido a la placenta. Tú lo que haces es ligar el cordón, lo cortas y lo dejas al pediatra. Esperas que se produzca el alumbramiento. Si no se produce el alumbramiento,
Tú agarras y lo que ha quedado del cordón que está hacia la placenta, lo pinzas, lo cierras. Puedes cerrarlo con una pinza, puedes colocar un clamp umbilical, pero nunca lo mandes abierto. Porque si lo mandas abierto, es un grifo abierto que tú estás mandando y la paciente va a sangrar por ahí y se te puede chocar. ¿Ya? ¿Y el medicamento sí? ¿Ah? Oxitocina, normetrina. Lo que querés es estimular la contracción, porque una contracción lo que hace es que desprenda la placenta. ¿La conseguís? Acá, acá estaría lo que son las adherencias patológicas, la ágreta, pégreta y increta. Y ahí se los estoy describiendo. La ágreta es cuando las vellosidades están firmemente adheridas al miometrio. Es decir, vamos a hacer el grosor. Ya. La placenta está bien prendidita acá, pero no lo está perforando ni menos traspasando, porque lo puede traspasar. Solamente que está adherida fija, pero no lo penetra. La increta, estas vellosidades que tiene la placenta se introducen a lo que es el miometrio, pero no lo traspasa, no lo atraviesa, solo lo penetra. Todo este grosor es el miometrio. Y la percreta es cuando las vellosidades atraviesan, pueden lesionar órganos nocivos. ¿Cuál sería el primero que podría lesionar? La vejiga. Porque la vejiga está delante de él, ¿cierto? ¿Está claro? Y la rotura uterina, que es otra complicación, otra hemorragia del posparto o del parto, sobre todo en aquellas pacientes con antecedentes de cesáreas anteriores. ¿Qué sería la rotura uterina? Es una solución de continuidad de la pared uterina que ocurre por encima del cuello. Puede ser espontánea, puede ser provocada. Provoca agresión física, accidentes de tránsito, el uso de oxitocina, la maniobra de Cristalier puede provocar una rotura uterina también. Por su anatomía patológica, pero bueno, muchas veces el tratamiento definitivo de una rotura uterina es una histerectomía, se manda patología. Cuando hablamos pueden ser por segmento inferior o pueden ser las roturas del cuerpo del útero. Cuando hablamos del segmento inferior tenemos las completas, tenemos las incompletas. Las completas abarcan todas las capas del útero. ¿Cuáles son las capas del útero, Adriana? Elías, ¿cuáles son las capas del útero? ¿Sí? ¿Qué? Y las incompletas es cuando la rotura no compromete lo que es el peritoneo, este permanece íntegro. ¿Cuántos peritoneos tenemos? Adenilson. ¿Cuántos peritoneos? Adenilson. Así te llamas, ¿no ves? Fabiola. Andrés. Ya, ¿cuál sería este peritoneo? Que no se rompe, sigue íntegro. El visceral. Cuando hablamos del cuerpo del útero, por lo general cuando se rompe por el cuerpo del útero es un completo, todas las capas se van a lesionar. Causa. La principal causa de una rotura uterina son la cicatriz uterina, es decir, de una cesárea, de una miomectomía que ya ha tenido la paciente, o en algunos casos cuando hacen cirugías reconstructivas por útero
bicórneo, útero bigrefo, porque hay algunos pacientes que se hacen esta cirugía cuando tienen dificultad para embarazarse. Cuando hablamos de causas determinantes, tenemos el parto obstruido. Cuando no diagnosticamos una pelvis estrecha, una macrosomía fetal o una presentación anormal, que puede ser de cara, que puede ser de frente, los traumatismos naturales o provocados y el uso de la oxitocina. Y la debilidad del periodo corto, periodo intergenésico, no. En la cicatriz de la cesárea. Ahí vendría la cicatriz de la cesárea. Porque ese es el periodo. O sea, cuando tú tienes cesáreas, el riesgo de embarazarte, que sea un periodo intergenésico corto, es que tú hagas algún tipo de contracción y que la cicatriz, que aún no está totalmente, vamos a decirla cerrada, porque algunas veces tú abres y ni siquiera se han absorbido el oído. La maniobra de Cristalier, cuando hacemos una maniobra de Cristalier, que es cuando la paciente no colabora, cuando el feto ya está en cavidad vaginal, y cuando está en cavidad vaginal no le llega oxígeno, pues, ¿no? Entonces ahí el bebé puede hacer un sufrimiento. La OMS, ¿han leído alguna vez parto humanizado? Ese es el parto normal. Parto. Sí, porque es en el parto normal que vas a hacer la maniobra de Cristalier. En obstetricia 1 nunca hablaron de parto humanizado. El parto humanizado es un parto en el que la paciente decide cómo tener a su bebé. Si lo quiere en una piscina, en una tina, si lo quiere de cuclillas, si lo quiere en su cama. Eso es el parto humanizado. Yo quiero que mi esposo, mi mamá, mi papá estén conmigo en el parto. Y todo es ahí. ¿Has visto el parto de esta chica que canta? ¿O el marido que canta? Esos son partos humanizados. En tina, hacen ejercicios, hacen como pilates para poder ayudar. El parto humanizado dice que no podemos hacer episiotomía, que no se puede hacer tricotomía pubiana, porque al hacerlo deja de ser humanizado, deja de ser eutóxico y se convierte en distóxico. Pero la maniobra de Cristalier, ¿en qué caso la usamos? Cuando el bebé ya está coronando, la mamá se niega a pujar, no colabora y sabemos, y el pediatra comienza a contarnos los minutos, ¿me entienden? 2 minutos comienza, 3 minutos y están ahí encima de nosotros porque ellos van controlando y ellos saben y nosotros sabemos que en cavidad vaginal, cuando ya está en la cabeza, no le llega oxígeno. Entonces ahí tenemos que hacer la maniobra. Podemos hacer una rotura uterina, podemos hacer desgarros cervicales, son probables complicaciones de hacer la maniobra de Cristalier. ¿Cómo vamos a saber de que hay una amenaza de ruptura uterina? Vamos a poder diferenciar entre una amenaza y una ruptura uterina consumada. Cuando hablamos de amenaza, tenemos el síndrome de Van Frommer-Pinal. Habla de que va a haber dolor intenso, va a haber una elevación del anillo de Van, si ustedes ven en esta imagen. Aquí se ve como el lomo del camello, ¿ven? Así. Eso es la elevación del anillo de Van. Luego va a haber una tensión de los ligamentos redondos. Los ligamentos es como que se van a torcer, los ligamentos redondos. Para quienes han entrado al quirófano, yo les he mostrado que delante de la trompa está el ligamento redondo, ¿cierto? Y es como un cordón grueso. Entonces, estos se tensionan y es como que se torcieron. Ese vendría a ser el signo de Frommer. Va a haber un cuello edematizado, cianótico y un sangrado transvaginal escaso, que ese sangrado va a ser el signo de Pinal. Puedo ponerles en un examen qué es el signo de Van o cuál es la triada de una amenaza de ruptura uterina y ustedes me van a poner Van, Frommer, Pinal. Puedo ponerles en el examen
explique qué es el signo de Bandt. Ustedes me van a decir que es la elevación del anillo de Bandt. ¿Ya? En los síntomas generales, la paciente se puede comenzar a choquear y manifestar toda la sintomatología de un shock hipovolémico. Taquicardia, agitación, hipotensión, agitación. ¿Ya? Cuando ya hay una ruptura uterina consumada, ese dolor intenso que había va a cesar, va a desaparecer y se va a convertir en un dolor localizado, va a doler en el lugar que se rompió, ¿ya? Ahí va a doler. Y ustedes pueden llegar a palpar el feto, hacen maniobras de vapor y lo palpan el feto en cavidad abdominal. El útero ya va a estar duro y va a presentar tenesmo urinario. Ustedes le hacen un tacto y ya la presentación que estaba encajada ya no va a estar. Va a estar alta, va a estar móvil y pueden, si ustedes siguen metiendo su manito, pueden llegar a encontrar el lugar donde se rompió. Y ahí ya viene la hemorragia, el shock hipovolémico. ¿Cuál es el tratamiento? En una amenaza de ruptura uterina, pues está con oxitocina, cierra la oxitocina y mete al quirófano antes que suceda lo que no queremos. Cuando ya se rompió en una ruptura consumada, se hace una laparotomía exploratoria, se extrae el feto, se extrae la placenta y luego de eso se trata de suturar el lugar donde se rompió el útero y algunas veces no va a ser pues como un redondito, ¿no? Puede ser que se desgarre hacia lados y que no se pueda suturar, no se pueda reparar y se termina haciendo una histerectomía. José, paciente de 27 años con 39 semanas de embarazo, antecedentes obstétricos de 5 embarazos, 4 partos, prefiere cuadro clínico de 6 horas de evolución, que se caracteriza por el dolor abdominal tipo contráctil, localizado en hipogastro y que se irradia a la región lumbar. Está eliminado tapón mucoso, signos vitales estables. Las revisas, altura de 33, frecuencia de 136, dinámica positiva, longitudinal, cefálico, izquierdo. Al tacto está con 6 centímetros de dilatación, 70% de borramiento y las membranas están íntegras. La interna de la paciente en sala de dilatante y inicia oxitocina. 1 hora después refiere dolor intenso, la evalúas y observas el signo de Bandt. Dame todos los diagnósticos de la paciente. Todos. Desde arriba. Todos. Antes de embarazo. ¿Qué es una amenaza ahora? ¿Qué es una amenaza? A ver. Paciente multípara. Multípara. Sí. ¿No estás gestando todavía? Multigesta. Ya, es una multigesta. Segundo diagnóstico. Embarazo. De 31 semanas. Ya, el otro diagnóstico. Dolor abdominal. No es diagnóstico de dolor abdominal. No sé que pongas dolor abdominal en estudio, ¿verdad? Pero acá no están estudios. ¿Por qué vas a estudiar acá? La causa. Por abajo del parto, está con 6 centímetros de dilatación. Siguiente. ¿Qué dijiste, José, hace rato? No es todavía. Clínicamente no es una ruptura uterina. Acabamos de ver la clínica de una ruptura consumada. Es una amenaza de...
si no lo pongo en orden. ¿Sí, veo? Marcelo. Marcelo. Yo lo fui. ¿Quién fue? Porque como soy el beneficioso de la clase, ¿ruptura de qué es? Ruterina. ¿Dónde está la lista que estaba escribiendo? ¿Qué? Dinámica uterina. ¿Había otra hoja más o solo una de estas? Solo una. Sebastián, Presente. Daniela, Marcela, Adenilson,